Ah, me olvidé de grabar la clase. Ah, no, está grabando, está grabando. Está grabando, buenísimo. ¿Por qué entra en sala de espera en lugar de entrar directamente a la reunión? No lo encuentro ahí donde está eso. Ay, ese hombre tiene una onda bárbara, pero me agota escucharlo. Ay, cualquiera lo que dice. Ahí te lo toco. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. A ver si entra Matías. No. Se aparece. Bueno. Bien. Continuamos, a ver qué pasa acá. Profe, no me conecta, dice Roxana. Jóvenes y jóvenes, una de las cosas que tienen que hacer es prestar mucha atención a mis comunicaciones por WhatsApp. Cuando aparece una comunicación mía, préstenle mucha atención. No porque yo sea importante, sino porque la comunicación es importante. ¿Sí? Para que no se produzcan todas estas ida y venida, entra uno le explica al otro, y se hace una maraña de locos. Y se estira toda la información de WhatsApp. Entonces, lo que debiéramos hacer es cuando hacemos alguna pregunta y es respondida, borrarla después de la pregunta. Porque se hace un chorizo todo el WhatsApp, todo el grupo,
y cuando alguien entra después, se vuelve loco para encontrar una información, ¿sí? Tiene que rastrear 2 kilómetros de mensajes. Entonces, por favor les pido, estén muy atentos a mis comunicaciones, ¿sí? Así no se hacen lío y estamos todos en un mismo espíritu, dijo el pentecostal. Bueno, comenzamos, o continuamos, mejor dicho. Continuamos. Bien, estamos ahí viendo la carpeta. Hablaba de los requisitos, la duración. Bueno, vamos a tener 5 días de clase, ¿sí? Son 20 horas. En cuanto a cómo vamos a calificar la materia, vamos a tener 2 exámenes. Para los exámenes, yo se los voy a mandar y van a tener 1 hora para hacerlos. O sea, es en el día de clase y tienen 1 hora para hacerlo. O sea, vamos a hacer así. Ya sea o antes de la clase o después de la clase, no sé, me tengo que fijar eso. Pero ustedes les voy a dar 1 hora para hacerlo. Si tienen 1 hora, 45 minutos, me lo envían y listo. El que envía después de esa hora, yo no le tomo el examen. ¿Ok? Es como si estuviéramos en clase. O sea, en clase no tienen 5 horas para hacer el examen. Acá tampoco, estamos en clase. Así que, más allá de las características que sean virtuales, el examen va a ser así. Va a tener 2 exámenes, ¿sí? Para no cargarles mucho de contenido. Y trabajo práctico, van a tener que hacer un cuadro sinóptico donde figuren todas las edades, todas las eras, las épocas, las dispensaciones. Ya vamos a ver para que se van a ir familiarizando con el vocabulario. Un cuadro sinóptico donde figuren todas las dispensaciones, con su inicio, con su fin, el nombre del pacto que las caracteriza, el carácter del mismo, si es un... Bueno, eso está todo en la carpeta, le estoy leyendo la carpeta. Así que después tienen ahí, en la carpeta que les envié, el plan de curso, bastante sencillito. Van a tener 4 fichas de lectura, o sea, para la clase que viene tienen la primera, la otra clase la segunda, y así sucesivamente, una ficha por clase. La tienen que entregar antes de comenzar la clase. Es decir, la ficha 1 la tienen que entregar hasta las 18 horas del lunes que viene. ¿Sí? A las 18 horas, si no me la entregaron, no hay problema. Se las voy a recibir, van a tener nota, pero, por ejemplo, a todo aquel que me entrega la ficha antes de las 18 horas del lunes que viene y la entregó completa, tiene un 10. ¿Y cómo? Si usted no sabe lo que pongo, no importa, yo lo que quiero es que esté completa la ficha. Ya les dije, no quiero que esté perfecta, sino que quiero que esté completa. Si está completa, es un 10. Y si me la entregaste después de las 18, porque, no sé, el coronavirus pasó y te tocó el timbre, bueno, Lola, tenés un 6. Así, corta la bocha, hablamos claro, el que avisa no traiciona, así que hagan el esfuerzo, completen la ficha y la entregan antes de las 18 del lunes que viene. Y así, lo mismo la semana que viene, antes de las 18 del lunes, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí tienen el plan de curso en la carpeta. Si no lo tienen a la vista ahora, después lo miran tranquilo. Bueno, les voy a leer un poquito lo que dice la carpeta y lo vamos a desarrollar un poquito. ¿Sí? Dice la carpeta, trataremos en esta materia acerca de cómo la historia se hace revelación divina. Ya arrancó una frase, me encanta esta frase, ¿no? Trataremos en esta materia acerca de cómo la historia se hace revelación divina. Detrás de cada situación histórica se hallan hombres preparados de antemano por Dios, capaces de interpretarla. Es decir, una cosa que nosotros tenemos que saber y entender es que la revelación no es solamente lo que está escrito.
Es decir, no solamente la Biblia es lo que Dios reveló, sino que los sucesos, perdón, inspirado, quise decir, no solamente la inspiración es la Biblia, sino que también son inspirados los sucesos, los acontecimientos que se desarrollaron, porque todo fue preparado por Dios. Después dice, veremos cómo la Biblia desarrolla progresivamente la verdad central, la historia de la redención humana. Cómo Dios habría de encarnarse en Jesucristo para redimir a la humanidad caída. Esta historia, por ser revelación divina, está escondida de los hombres y solo puede ser percibida mediante la fe. Ahí tiene un par de citas bíblicas que después la van a leer tranquilos en casa. En este video trato de ser lo más práctico posible, no desarrollo todo, después un poquito más minuciosamente van a ser los videos que intentaré subirles los días jueves. Bueno, después, en cuanto a la historia de la Tierra, la carpeta habla en primer lugar de las fases cósmicas, no cómicas, ¿no? Cósmicas. En primer lugar, la fase de la creación. Tenemos que entender que antes de que existiese el mundo material, es decir, todo lo que vemos y conocemos, antes que existiese todo el mundo material, Dios ya existía. ¿Sí? Es un concepto, muchas veces lo hemos dicho, la eternidad es un concepto completamente extraño para nuestra mente, completamente extraño. No hay forma de que podamos entender cabalmente la eternidad, no hay manera, ¿sí? Por más que yo me esfuerce, aún más allá de mi poca capacidad, no hay manera, porque nuestra mente es una mente finita. Entonces, y la eternidad es algo que va más allá de nuestra mente, es algo que nuestro entendimiento no alcanza, no hay forma de que alcance, ¿sí? Entonces, simplemente enunciamos esta verdad que entendemos ahí, agarradita con alfileres, pero más o menos entendemos qué queremos decir cuando decimos que antes de que las cosas existieran, Dios ya estaba. ¿Y qué más había? Dios. ¿Y dónde estaba Dios? En ningún lado. No existía el espacio. No existía ni el tiempo ni el espacio. Solamente Dios. Bueno, así. Entonces, antes de que el mundo existiese, Dios estaba. Y acá hay algo importante que tenemos que tener muy, muy en claro. Creo que también esto alguna vez lo hemos hablado allá en Bernal. ¿Por qué Dios crea? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? Nos encontramos que Dios está en la eternidad solo. No existe nada más que Dios. Y la Biblia nos enseña que uno de los atributos de Dios es el amor. Es decir, que Dios, estando en la eternidad solo, ya el amor estaba en él, porque es algo intrínseco, forma parte de su naturaleza. ¿Sí? Entonces, ese Dios que es amor, en la eternidad no tenía alguien, no tenía otro ser a quien darle su amor. Entonces, esto sí lo podemos entender bien. ¿De qué nos sirve tener un montonazo de amor si no tenemos a quien amar? ¿Sí? Esta es la historia de muchos amigos míos. Tengo unos cuantos amigos, tienen un amor y están buscando a quién dárselo y no encuentran, ¿no? Pero bueno, en este caso, Dios no había nadie. Entonces, lo que motiva, y escuchen bien esto, lo que motiva la creación es la intención de Dios de crear un ser capaz de recibir su amor. No hay otra historia más que esa. Dios crea un ser con ciertas características, pero la característica fundamental es que es capaz de recibir su amor. Y no solamente eso, sino que también es capaz de retribuir ese amor a Dios. ¿Sí?
A ver, un segundo. ¿Qué está pasando acá? Bueno. Elizabeth me dice que no me escucha. Si me dice que no me escucha, no le puedo contestar, ¿no? Bueno, a ver. Por WhatsApp no me habló. A ver quién es el WhatsApp. Un segundito que tengo ahí alguien que está... Bueno. Ay, Dios. Disculpen, un segundito que... Bien. A algunos se les complica bastante. Bueno, me perdí. Estábamos, y encima ninguno me puede ayudar, ¿no? Me estaba hablando de que Dios crea a un ser capaz de recibir su amor, pero también con la capacidad de devolver su amor y de darle amor a Dios, ¿no? En retribución. Y antes de hacer ese ser, crea todo el universo para colocar a ese ser, ¿sí? O sea, antes de hacer una criatura, crea el tiempo y el espacio, ¿sí? Es decir, que Dios está más allá del tiempo y del espacio, ¿sí? Esto se le llama, en teología, el atributo de la trascendencia. Dios trasciende a su creación. Dios está por fuera del tiempo, está por fuera del espacio, ¿sí? Esto también es algo, ¿cómo se está afuera del tiempo y el espacio? Bueno, así, como Dios. Pero también a la vez, lo extraordinario de Dios es que no solamente es trascendente, sino que también es inmanente. Es decir, que se hace presente a través de la omnipresencia, se hace presente en el tiempo y en el espacio a la vez. O sea, a la vez está afuera y adentro. Por eso es Dios, ¿no? Nosotros no podríamos, pero Él sí. Entonces, este es el motivo de la creación. Por eso cuando Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no es que tenía la carita parecida, sino que está hablando de que tiene esa característica de amar y recibir amor. Tiene esa capacidad de recibir amor y esa capacidad de dar semejante a Dios. Esta es la semejanza. Cuando hablamos de que el hombre y Dios son semejantes, hablamos de esto. Bien, entonces, antes de hacer a esa criatura a la cual va a darle su amor, prepara todo el lugar, ¿sí? Es decir, que esto también es una revelación extraordinaria. Dios creó el universo para vos y para mí. ¿Pero y a mí de qué me sirve que haya hecho un planeta a 700.000 millones de años luz que nunca había tenido un telescopio para mirarlo? No importa. Dios lo hizo para vos y para mí. Y cuando uno puede ir a lugares más allá de las zonas urbanas y puede ver el cielo, pero ver el cielo posta, es algo extraordinario. A mí me fascina cuando viajo y tomar un momento en la noche para detenerme solamente para mirar el cielo. A mí particularmente me encanta ver esa manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Así que bueno, todo eso fue hecho para nosotros. Previamente, bueno, y después está el tema de la creación. Ustedes seguramente habrán escuchado que está cuánto tardó la creación, si fueron millones de años, si fue realmente en una semana. Bueno, hay distintas teorías. Está la teoría de la creación progresiva, que estoy leyendo la carpeta, así que no tomen apunte de los comentarios si quieren, pero estoy leyendo la carpeta directamente. Es la que sigue literalmente el relato del capítulo 1 de Génesis. Ahora, aunque
se tenga esta teoría de la creación progresiva de Dios, que sigue el relato de Génesis, también hay distintos puntos de vista. Algunos dicen que los días fueron de 24 horas, porque afirman que la palabra que utiliza el hebreo allí requiere que sea un día de 24 horas, pero dice que fueron separados, vamos a poner, el primer día, el domingo, Dios hizo el tiempo y el espacio, pero de ahí al segundo día pasó una era geológica, ¿sí? Pasaron millones de años del primer día al segundo. Es decir, que viene día, era, día, era, día, era. ¿Cuál es de dónde nace esta teoría? Y nace del intento desesperado de algunos cristianos, sobre todo de aquellos que están con el tema de la ciencia, ¿no? De conciliar la Biblia con la ciencia. Y muchas veces se puede y otras no, porque la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no utiliza un lenguaje científico, sino que utiliza lo que llamamos un lenguaje fenoménico, ¿sí? Que describe los fenómenos, pero que no los explica. No es un libro de ciencia, ¿sí? Entonces, muchas veces se hace difícil conciliar algunas afirmaciones de la Biblia con algunas afirmaciones de la ciencia, ¿sí? Bien. Y después hay otra teoría que considera que los 7 días fueron consecutivos, ¿sí? Los 6 días de la creación fueron consecutivos y que después, cuando ocurrió el diluvio, estuvo el diluvio, la glaciación, la era de hielo, ¿sí? Que aparecieron ahí el mamut y todo, la cosa, ¿cómo era? No me acuerdo los nombres, de la era de hielo. Y que se produjeron las eras geológicas. ¿A dónde apunta esto? Apunta a que también los científicos hablan de millones y millones y millones de años y no pareciera que la Biblia indica eso. Una posibilidad es que a esas pruebas de carbono 14 y distintas otras pruebas que se usan para calcular la antigüedad de distintas cosas de la Tierra, haya sido afectada por el diluvio y haya sido modificada. Entonces que ese diluvio haya hecho imposible un cálculo apropiado, ¿sí? Después hay una teoría muy popular entre el pueblo pentecostal, que es la teoría de la brecha o teoría de la recreación. Parte de un presupuesto de que Dios no puede iniciar su creación con un caos, ¿sí? Vemos que la Escritura, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Entonces, los que sostienen esta teoría, ¿qué dicen? Que es imposible que Dios haga algo desordenado. ¿Cómo Dios va a hacer algo caótico, desordenado, vacío? Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, a partir de acá sostienen que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 se produjo un acontecimiento cósmico que es la caída de Satanás, ¿sí? Y que dice que cuando Satanás cae, se produjo todo este caos del que habla Génesis 1.2 y que Génesis 1.3 recrea o relata la recreación. ¿Sí? Es decir, que hay una creación en el 1, en el 2 se arruina, o antes del 2, ¿no? Antes del 2 se arruina y en el 3 Dios recrea. Bueno, esto es un disparate que no tiene asidero ninguno, no tiene asidero ninguno. La mitad de esta teoría se apoya
en lo que tradicionalmente se habla de la caída de Satanás y de lo que pasó en ese momento, que no lo registra la Biblia, curiosamente. ¿Sí? La Biblia no registra la caída de Satanás, no está en la Biblia. Forma parte de la tradición, no me acuerdo ahora el libro que lo tiene. Bueno. Tenemos a Roxana que no se puede comunicar, no se puede... Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Roxana, lamentamos profundamente que no puedas entrar, pero están todos tan bien, así que tienes un problema tuyo. Revisá qué hiciste antes y qué no hiciste ahora. Fíjate, buscá el icono del micrófono, ahí tiene que estar la clave. Estás teniendo un problema ahí con el audio vos. Bien. Profe, Sí. profe, Sí. yo, Alexis. Te hago una consulta. Dale. Antes que empiece a contar lo de Noé, habla sobre unos ángeles, creo que era así, que dice que ven a las mujeres hermosas y que tienen relaciones con las mujeres y aparecen los gigantes. O sea, había leído yo una vez, también junto con esto, porque me trajo esto a la memoria, decir que ahí también hacían alusión de que eran ángeles caídos, también decían. Uh-huh. Y bueno, nunca me quedó. Estamos en la etapa introductoria y eso forma parte de la segunda dispensación. Así que nos falta un poquito y vamos a entrar en el momento que lleguemos ahí. Así que quédate tranquilo que lo vamos a ver en detalle. Bueno, ahí después está, de la etapa de la creación, ¿sí? ¿Alguien habló? No. Sí, yo. Bien, ¿a dónde estás? Barbosa. No te veo. Allá. A ver. Ya se me conectó, no sé. No hice nada, profe, se conectó Elizabeth. solo. Listo. Sí. Eso era para comentar que te habías conectado. Sí. Fabuloso. Nos alegras el corazón. Bueno, ahí te silencio de nuevo. Portate bien. La segunda etapa o fase cósmica de la Tierra es la Tierra edénica. ¿Sí? En la Tierra edénica no había cardos, no había espinos, no había inclemencia climática, no había un frío bárbaro, un calor bárbaro, no había sufrimiento en el reino animal. En la parte oriental de Edén había un huerto donde el hombre fue puesto para que lo labrara y lo guardase. No llovía, no existía la lluvia todavía, no había llovido. ¿Y cómo se sostenía de dónde salía el agua? Dice que un vapor subía, ¿sí? Un vapor subía de la tierra y mantenía toda la vida de aquel momento sobre la tierra. Después tenemos la tierra antediluviana, es decir, después de la caída de Adán y Eva, entendemos que la creación sufre y básicamente lo que entendemos es que la tierra cae bajo el gobierno de Satanás. Es decir, Dios había puesto al hombre como la máxima autoridad sobre la tierra. Ustedes se acuerdan que en Génesis 1, 28, 27, 29, por ahí, Dios le dice que maneje y gobierne todos los animales, que tiene la autoridad sobre toda la creación, y después del pecado del hombre, y como parte de la disciplina, toda la creación, dice la Biblia, fue sujetada a vanidad, ¿no? Es decir, que sale del control del gobierno del hombre y de alguna manera ahí comienza el gobierno de Satanás. O sea, Satanás toma el control a causa del pecado del hombre. ¿Se entiende? Entonces, y ahí se crean algunas de las características
que hasta el día de hoy vemos, básicamente en que los animales se transforman en salvajes, ¿sí? Atacando a los seres humanos y obviamente con fiereza. Y también vemos que esto afectó a la Tierra, los terremotos, volcanes, huracanes, todo esto, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos de clase, así que aprovechen estos 10 minutos, porque quizás me lleva el Señor a su presencia y ya no tenemos clase la semana que viene. Y la cuarta etapa es la tierra postdiluviana. Después de haber sido rota la fuente de las profundidades, que dice Génesis 7:11, se produjeron extraordinarias convulsiones en la superficie de la Tierra, tremendos cambios climáticos que privaron a la atmósfera de algunos de sus elementos esenciales para la vida. Ustedes pueden ver que la expectativa de vida pasó de 900 años a 100 años. Lo tenemos ahí a Matusalén, que vivió 900 y pico de años, pero después del diluvio rondaba los 100 años la expectativa de vida. Y después dice también ahí que mientras la tierra exista no cesará el invierno y el verano, la siega y la siembra, el día y la noche. Y hay unas fases futuras que son la tierra milenial, ¿sí? Y la tierra nueva. De eso vamos a hablar oportunamente cuando lleguemos allí. Bien. A ver. Oye. No te puedo creer que se me terminó la carpeta. Ah, qué lindo. A ver, otra carpeta. Abrí un archivo pensando que era la carpeta de ustedes y no es. Una cosa extraordinaria me mandé. Así que aguanten un segundín que busco. Formidable. Nos quedan 8 minutos. No se me abre el archivo. Miriam, no podemos hacer nada, Miriam. Necesitas un asistente. Ahora cuando terminemos la clase conversamos y vemos a ver cuál fue el problema y vemos, le buscamos la vuelta. Bancamos un cachito. Bien, ahí abrió. Sí. ¿La carpeta usted la va a mandar a medida que van pasando las clases? ¿Cómo? ¿La carpeta la va a mandar a medida que van pasando las clases? No, la carpeta se la voy a mandar cuanto antes. Yo pensé que les había mandado la carpeta completa y me acabo de dar cuenta que la carpeta termina donde terminé recién. Agarré otro archivo diferente al que estaba trabajando. Ah, bueno, gracias, profe. Si vas a hablar, habla fuerte porque sé que alguien está hablando pero no escucho qué dice. Perdón. Bien, bueno. Ay, señor. Estamos en vivo, dice mi pastor. Aguanten un cachito que estamos en vivo. Qué bárbaro, no encuentro la carpeta. Bueno, no importa. Nos quedan 6 minutos, así que le voy a improvisar. No me acuerdo lo que tiene la carpeta a continuación, pero básicamente lo que el eje de la materia es lo que conocemos como las dispensaciones. Hay algunos que atacan este sistema de ideas, de las dispensaciones,
diciendo que fue creado en el siglo XVIII, si no recuerdo mal, por un tal Darby en Escocia, y restándole autoridad intelectual a esta mirada, a esta teología de las dispensaciones, por una cuestión de tiempo, ¿no? Dice que los primeros padres de la Iglesia no tenían este punto de vista teológico. Bueno, no me parece a mí particularmente un argumento. Los primeros padres de la Iglesia, es decir, la Iglesia primitiva, estaba muy, muy lejos de tener una teología completa. Fíjense que en el año 313, si no recuerdo mal, se realizó un primer concilio ecuménico, es decir, se reunieron todos los pastores que había en ese momento en el Imperio Romano para determinar ciertas cosas, ciertas doctrinas. Así que estamos hablando del siglo IV. O sea, en el siglo IV había cosas que no estaban claras todavía. Así que difícilmente los hermanos que vivieron en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, aún en el IV, pudieran tener una teología completa. Más allá de que uno puede decir, bueno, pero el siglo XVIII es muy tardío. Si nos ponemos a pensar, Lutero apareció en el siglo XVI y dio algunas novedades, ¿no?, para la Iglesia. Y junto con Lutero algunos otros también, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la Eucaristía, lo que nosotros llamamos la Santa Cena, la Iglesia, en ese momento la Iglesia afirmaba que el pan y el vino, al tomarlo el creyente, se transformaba literalmente en la sangre de Cristo y se transformaba literalmente en el cuerpo de Cristo. Cuando Lutero aparece en el siglo XVI, Lutero dice, bueno, no es tan así. En realidad está presente en forma mística, pero bueno. Y al mismo tiempo en Suiza aparece otro teólogo, Zwinglio, y Zwinglio dice, no, muchachos, ni se transforma, ni aparece en forma mística. El pan y el vino lo único que hacen es representar el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que nosotros creemos hasta el día de hoy y que lo enseñamos cada Santa Cena, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVI, así que tranquilamente podría haber aparecido una enseñanza correcta en el siglo XVIII. Yo no veo ningún impedimento, pero hay muchos que sí. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás ustedes en algún libro encuentren que, aparte los que piensan diferente son muy despectivos con respecto a este punto de vista. Yo sinceramente lo he analizado mucho, le di vuelta para adelante y para atrás, sin tener ni la capacidad ni los conocimientos de gente que ha escrito comentarios y todo esto, pero a mí me cierra perfectamente bien, y por otra parte también me encuentro coincidiendo con algunos que sí saben un montonazo, nada que ver conmigo. Así que nada, les comento esto porque por ahí van a encontrar, hablando de las dispensaciones, que busquen información y que salgan con esta sanata, ¿no? De que esto es un invento de un tipo ahí, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a ir viéndolo y ustedes van a poder comprobar por sí mismos que está apoyado en la Biblia, que no es algo que está forzado, sino que se encuentra claramente establecido en las Escrituras. De cualquier manera, tampoco la teología de las dispensaciones es una revelación de Dios, ¿sí? Sino que es el punto de vista que adoptamos nosotros, ¿sí? Ustedes tienen que entender que el instituto bíblico no es un instituto, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, se me fue. Nuestro instituto es denominacional, es decir, nosotros enseñamos en el instituto lo que las asambleas de Dios creen. Esto es así. Así que, si bien algunos profesores, por ejemplo a mí me gusta que ustedes conozcan otras cosas, lo que creen otro grupo de creyentes, que son buenos creyentes, que
está todo bien, que van a ir al cielo y van a estar con nosotros, y que cuando estemos en el cielo vamos a decir, viste, que tenía razón yo, bueno. Pero, nada, para que ustedes sepan y estén alerta, porque si no van a decir, uy, ¿qué pasó acá? Mirá lo que dice este, mirá lo que dice el otro. Entonces, para que sepan que existen otros puntos de vista. ¿Sí? Así que bueno, chicos y chicas, chiques, dijo el profesor de mi hija, vamos a encontrarnos el lunes.